Muy buenos días. El Colegio Ontológico del Perú, a través de su Programa Nacional de Certificación de Competencias Profesionales, encabezado por la doctora Gabriela Cabrera Ollague, se complace en compartir estas experiencias sobre farmacología y farmacoterapia en la praxis odontológica, que estoy seguro va a ser de mucho interés para todos ustedes. La nueva imagen que proyecta el Colegio Ontológico del Perú es parte del trabajo renovado que debemos tener los odontólogos día a día. En la práctica odontológica o en la praxis odontológica hacemos uso de diferentes tipos de fármacos. Utilizamos antibióticos, analgésicos antiinflamatorios, agentes hemostáticos, sustancias tópicas y materiales odontológicos de distinta naturaleza que en sí constituyen distintos materiales de uso tópico. Es por eso que es importante conocer el comportamiento biológico de estas sustancias, tanto dentro del organismo al momento de ser ingeridos, durante su paso a través del tracto gastrointestinal, durante su concentración plasmática en sangre, así como también la evaluación de los medicamentos al momento que ingresan a las células y producen los efectos beneficiosos que todos esperamos. Esta parte importante de la odontología busca rescatar los principios generales de la farmacología en la práctica clínica. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos importantes para seleccionar nuestro fármaco. Tenemos que estar seguros que el fármaco que estamos utilizando o vamos a utilizar va a ser de utilidad, va a tener la eficacia correspondiente, por cuanto a nosotros nos interesa muchísimo el resultado. Pero no es un resultado arbitrario, sino que esto parte de la investigación clínica que todos debemos de recordar y vamos a hacer una pequeña revisión. Tenemos que tener un sistema de vigilancia que no se trata solamente para quienes trabajan en centros hospitalarios, trabajan en MINSA, trabajan en salud, sino que podemos hacer una vigilancia de los fármacos y de su efecto en nuestra consulta diaria, dado que de manera rutinaria a veces hacemos uso de estos medicamentos. Si bien es cierto, el tema de costo es un tema tangencial, es un tema de menor importancia, en algunas zonas donde trabajamos en pacientes de limitados recursos económicos es un factor crítico, ¿no?, que puede determinar también el éxito o fracaso de nuestro tratamiento. Los protocolos que debemos de seguir deben ser establecidos previamente, y al hablar de protocolo no nos referimos necesariamente a un documento escrito y validado por el Ministerio de Salud. Eso es parte de la labor institucional, pero debemos tener en cuenta que nuestra práctica diaria también debe tener un protocolo, un orden determinado, que todos lo tenemos, pero que muchas veces nos olvidamos de escribirlo, de redactarlo o de seguirlo. En tal sentido, todo país saludable desde el punto de vista sanitario, valga la redundancia, debería tener una farmacopea aprobada oficialmente. ¿Y qué cosa es la farmacopea? La farmacopea es el libro oficial de registro de todos los medicamentos, merced a un estudio de laboratorio que permita validarlo desde el punto de vista de su fármaco cinética y, sobre todo, lo más importante, desde el punto de vista farmacodinámico. En otros países como Estados Unidos existe la USP o USP, que es la farmacopea oficial de los Estados Unidos. En Europa también existen otros documentos similares. En nuestro país, históricamente, carecemos de una farmacopea, y de acuerdo con la Ley General de Salud es suficiente el registro de los medicamentos que se expenden, que se venden en el mercado peruano, que estén registrados en las instancias del Ministerio de Salud, pero siempre y cuando el nombre genérico, el medicamento base del medicamento, del fármaco que vamos a prescribir, sea parte de alguna farmacopea internacional. Es decir, nosotros en el Perú carecemos de farmacopea, y eso hace de que nuestro país sea pues el blanco de medicamentos de distinta naturaleza y sobre los cuales en realidad no existe ningún tipo de control en cuanto a calidad y biodisponibilidad. Cuando nosotros prescribimos a un paciente un fármaco, ese fármaco prescrito, ¿y qué significa prescribir? Prescribir significa ordenar. Esto da a entender de sobremanera que nosotros indicamos, ordenamos que la farmacia le expenda determinado medicamento, cosa que no sucede necesariamente en nuestro país. De cualquier forma, cuando el paciente ingiere el medicamento por vía oral mediante una presentación comercial llamada tableta,
Este medicamento tiene que sufrir una etapa de desintegración y luego una disolución, y que en cada paso de estos se va perdiendo de una manera más o menos importante de acuerdo a la fabricación del medicamento, principalmente de acuerdo a la cubierta entérica que tenga, y no va a permitir que el medicamento pues llegue con la concentración que nosotros esperamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la desintegración, la disolución, de la absorción del medicamento por la vía gastrointestinal, cuando vemos que el medicamento sea administrado por vía parenteral también, por vía intramuscular o por vía endovenosa, y este medicamento llega a la sangre, eso es parte del estudio de la farmacocinética, ¿no? La biofarmacéutica en este caso se encarga de la etapa en la cual el medicamento es administrado y se disuelve simplemente y pasa al tracto digestivo. Pero en cuanto al medicamento pasa el transcurso del tracto gastrointestinal, cuando la administración es por vía oral y pasa el medicamento a su concentración plasmática en sangre, hablamos de farmacocinética. Y cuando hablamos de farmacodinamia cuando el medicamento pasa del torrente sanguíneo, es decir, de la concentración plasmática o concentración sérica a la concentración celular, que es realmente lo más importante para que se produzca el efecto deseado. Algunos conceptos básicos que es importante que el odontólogo de práctica general tenga presente. El tiempo de intervalo de dosis es el tiempo que transcurre entre una y otra administración del medicamento, lo que nosotros clínicamente conocemos como posología, es decir, el tiempo que transcurre desde una administración, una dosis a otra del medicamento. Puede ser cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, de acuerdo al tiempo de absorción del medicamento, a la vida media plasmática y una serie de factores que vamos a ir conversando poco a poco. Una vez que el medicamento es administrado, sea por vía oral, por vía parenteral o en forma tópica, va a transcurrir un tiempo desde el que administramos el medicamento, desde que el paciente se administra el medicamento, hasta que comienza a evidenciarse los primeros signos o síntomas de efecto de este medicamento. El caso del anestésico local es muy claro. Cuando aplicamos anestesia troncular, por ejemplo, el efecto no es inmediato, sino que debemos de esperar algunos minutos hasta que el paciente comience a percibir el efecto anestésico. En este caso, el tiempo que transcurre desde que inyectamos la anestesia troncular hasta que el paciente empieza a evidenciar los signos de adormecimiento, eso se llama tiempo de latencia. En el caso de los medicamentos administrados por otras vías, por ejemplo, en el caso de la vía oral, de la vía parenteral, no es posible determinar ese tiempo clínicamente de manera directa en nuestro paciente, sino que nos basamos en estudios de investigación clínica, en ensayos clínicos controlados, en diferentes tipos de estudios que nos permiten conocer, y es nuestro deber como odontólogos, como profesionales de la salud, conocer cuál es el tiempo de latencia del medicamento. Por ejemplo, el tiempo de latencia o tiempo que transcurre a iniciarse el efecto de un AINE administrado por vía oral es en promedio de 14 a 16 minutos. Es decir, tenemos que esperar 14 a 16 minutos hasta que este AINE administrado por vía oral comience a producir un efecto clínico en el paciente. Y si el mismo AINE es administrado por vía parenteral, por vía intramuscular, en este caso específico, el inicio del tiempo, o sea, el tiempo de latencia, es de aproximadamente 6 a 8 minutos. Entonces, el tiempo de latencia, repito, es el tiempo que transcurre desde que el medicamento es administrado al paciente hasta que se inician los efectos clínicos. En cambio, la vida media, ¿no? Si observamos esta curva de Gauss y vemos con el cursor, el tiempo cero, que es donde se inicia la curva, es el momento en el cual administramos el medicamento. Este medicamento ingresa al torrente sanguíneo, alcanza su concentración sérica máxima y de ahí comienza a disminuir progresivamente hasta que es metabolizado progresivamente en el hígado y es eliminado a través de la orina. El tiempo que transcurre desde que el medicamento alcanza la dosis máxima, la concentración máxima, es decir, desde el tiempo que transcurre desde este pico, hasta que el medicamento pierde el 50% de la concentración en sangre, ese tiempo que transcurre se llama vida media del fármaco. En el caso de la ampicilina, por ejemplo, la vida media es de aproximadamente 1.1 a 1.2 horas. Entonces, no significa que la ampicilina la tenemos que prescribir cada 1 hora. Lo que estoy diciendo es que la vida media de la ampicilina es 1.1 hora, es decir, el tiempo que transcurre desde que el medicamento alcanza su dosis máxima hasta que pierde el 50% de la concentración sérica, eso se llama vida media del fármaco. El tiempo de rescate es otro concepto importante en farmacoterapia.
El tiempo de rescate es un concepto que se utiliza muchísimo en investigación clínica. El tiempo de rescate es el tiempo, en caso de la investigación clínica en AINES, por ejemplo, en analgésicos específicamente, es el tiempo que transcurre, como se ve acá en el medicamento, que transcurre entre la primera y la segunda dosis, ¿no? Cuando el medicamento, el AINE en este caso, es administrado antes de la operación. Existe una técnica o un esquema terapéutico, para dar el nombre correcto, un esquema terapéutico para la administración de AINES que se llama la analgesia anticipada. La analgesia anticipada consiste en una sola dosis del medicamento en su dosis máxima posible, bajo el supuesto que esta dosis máxima va a ser suficiente para producir el efecto analgésico hasta después de la operación. Otro esquema terapéutico es la analgesia anticipada con terapia de rescate. Quiere decir que al paciente se le administra una dosis inicial antes de la operación en su dosis máxima y se le da la opción al paciente que después de la operación pueda tomar una dosis más en caso comience a experimentar o a sentir un dolor intenso. Este concepto es evidentemente subjetivo, pero el tiempo que transcurre entre la primera dosis de la analgesia anticipada hasta la segunda dosis que el paciente se administra porque comienza a sentir que comienza a incrementarse el dolor, ese tiempo transcurrido se llama tiempo de rescate, que es otro concepto importante en farmacología. En cuanto al tiempo de latencia, que habíamos dicho es el tiempo que transcurre desde que el paciente ingiere el medicamento hasta que comienzan a producirse los efectos clínicos, tenemos que tener claro que por vía oral el medicamento puede ser administrado en una forma o una presentación comercial líquida, semilíquida, semisólida o sólida. La absorción del medicamento es más rápida, no digo que sea más, no me estoy refiriendo a la mayor o menor concentración o absorción del medicamento, solo me estoy refiriendo al tiempo de latencia. El tiempo de latencia es menor cuanto más líquida es la presentación comercial. Es decir, que un jarabe o un elixir se va a absorber más rápidamente que una presentación en tableta o una presentación en grajeo o cápsula, ya que tiene que transcurrir un tiempo prudencial hasta que la presentación sólida se disuelva, ¿no? Primero se desintegre y después se disuelva hasta que recién sea absorbida a través del intestino delgado. Mientras que la forma líquida se puede absorber fácilmente o más rápidamente en todo caso a nivel gastrointestinal. Un concepto importante como conclusión de esta primera parte es el concepto de bioequivalencia. Si nosotros tenemos en nuestras dos manos, si yo tengo en estas dos manos paracetamol de 500 miligramos de una marca A y paracetamol de 500 miligramos de otra marca B, comercialmente hablando, los dos medicamentos, las dos presentaciones que tengo en mis manos tienen equivalencia farmacéutica. Ambos tienen la misma presentación comercial y tienen la misma concentración. Pero ambos medicamentos no necesariamente, ambas tabletas de paracetamol de 500 miligramos no necesariamente van a producir el mismo efecto clínico en el paciente, porque de pronto el medicamento A de paracetamol de 500 miligramos tiene una cubierta entérica de mejor calidad, por lo cual puede resistir mejor la acción de los jugos gástricos y ser absorbida en mayor concentración a nivel del intestino delgado. Mientras que el paracetamol de 500 miligramos de marca B no tiene esta cubierta entérica de la misma calidad, o de pronto no tiene la misma afinidad por las proteínas a las cuales se debe ligar para pasar a través del intestino delgado y llegar a ser absorbido e ingresar al torrente sanguíneo. Esa diferencia de dos medicamentos que tienen la misma presentación comercial y la misma concentración pero diferente efecto se llama bioequivalencia cuando producen el mismo efecto. La bioequivalencia es la igualdad de presentación comercial, la igualdad de concentración, del medicamento en la tableta en este caso, y siempre y cuando produzcan el mismo efecto clínico porque poseen el mismo efecto farmacodinámico. Entonces, cuando existe esa situación hablamos de bioequivalencia. Caso contrario, hablamos solo de equivalencia farmacéutica. Y esto es muy importante cuando hacemos uso de medicamentos genéricos, de los cuales tenemos muy buenos como también tenemos de los muy malos, ¿no? Y que desafortunadamente, como hemos dicho en el Perú, no existe una farmacopea oficial, ya que no existe tampoco un laboratorio de calidad y biodisponibilidad de los fármacos que se venden en el Perú. En la práctica clínica, nosotros sabemos que si bien es cierto, queremos el mejor resultado con nuestro fármaco, el fármaco que estamos prescribiendo al paciente, sabemos que en el camino puede suceder una serie de factores que pueden alterar esta acción
farmacológica que nosotros deseamos, ¿no? Entre estos tenemos factores locales, tenemos factores sistémicos, y aquí tenemos una clasificación adicional en la cual vemos que existen factores que normalmente en forma fisiológica podrían alterar la acción farmacológica. En el caso de la edad nos estamos refiriendo a que la función hepática, el credence renal no es el mismo, es decir, la función hepática y la función urinaria, renal no es la misma. También si el paciente tiene problemas de otro tipo, ¿no?, que serían no fisiológicos, no patológicos, como insuficiencias cardíacas congestivas, donde la mucosa gástrica y todas las mucosas espláncnicas, todos los tejidos espláncnicos y las vísceras presentan un aumento de volumen y una disminución en la absorción, pueden producirse alteraciones en la absorción y en el efecto final del medicamento. En el género es muy conocido y vamos a desarrollarlo más adelante, el tema de cómo es que los medicamentos pueden o no actuar correctamente durante la gestación, ¿no? La dieta evidentemente puede ser un factor crítico, sobre todo en el tema de absorción de las vitaminas, y factores ambientales que van a determinar pues que justamente una persona que nunca, por ejemplo, ha estado expuesto a un medicamento, de pronto con una dosis baja de este medicamento, de este antibiótico, pueda producirse un gran efecto antibiótico, a diferencia de una persona que vive en la ciudad, que comúnmente se automedica y donde ya el medio ambiente, el constante contacto de la persona o del paciente con determinado antibiótico va a producir tolerancia o resistencia de las bacterias a esos medicamentos. Y factores genéticos que no solamente están relacionados a mutaciones, sino también aspectos muy puntuales de la farmacología, como los cambios, las modificaciones en los ribosomas, caso por ejemplo de las penicilinas, específicamente la ampicilina y la amoxicilina, que se fijan en el ribosoma 50S, ¿no? O 30S, perdón, y las tetraciclinas en el 50S. Cuando existen mutaciones, entonces en esos ribosomas, a nivel intracelular estoy hablando, se altera la farmacodinámica del medicamento, y esos son factores que contribuyen a que el efecto finalmente no sea el mismo. Tenemos también otros factores ya patológicos que pueden condicionar una respuesta inadecuada al medicamento debido a su mala absorción. Caso de los síndromes diarreicos, donde existe un síndrome de mala absorción, principalmente, como repito, de las vitaminas y los fármacos que se administran por vía gastrointestinal. Problemas de desnutrición, en donde el paciente no tiene las proteínas de bajo peso molecular que le permiten justamente absorber determinados fármacos y llevarlos al torrente sanguíneo, como no les permite tampoco ingresar a la célula, porque el paciente tiene deficiencia de esas proteínas plasmáticas. También hemos dicho insuficiencias hepáticas, en las cuales, al no existir un metabolismo adecuado, el medicamento permanece más tiempo dentro del torrente sanguíneo y se pueden producir problemas de acumulación y toxicidad del medicamento. También hemos mencionado la insuficiencia cardíaca, que se caracteriza por la retención de líquidos en algunos casos, y este edema a nivel de los órganos viscerales, a nivel espláncnico, en general, se puede traducir en una menor absorción de los medicamentos. También tenemos otros factores ya relacionados con el propio medicamento o su misma fabricación, que tienen que ver con la forma farmacéutica, es decir, la presentación, la forma en que ha sido fabricado el medicamento. Definitivamente hay en el mercado fármacos que tienen una cubierta entérica de mucha mejor calidad. También tenemos que tener en cuenta que hay algunos medicamentos que no pueden mezclarse. Tenemos una mala experiencia, una mala costumbre de mezclar los medicamentos para disminuir el número de incones en el paciente. Es decir, en lugar de administrarle en forma separada una ampolla de dexametasona, por ejemplo, con antibiótico, a veces lo mezclamos. Esto no siempre es posible. Si mezclamos, por ejemplo, en una sola presentación una ampicilina con una gentamicina, lo único que vamos a producir es la precipitación de ambas sustancias, y al paciente terminemos inyectándole solamente agua, ¿no?, o vehículo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, como profesionales odontólogos, médicos de la boca, debemos de conocer un poco más de la fabricación del medicamento. En cuanto a la vía de administración, obviamente, si el paciente sufre de un trastorno gastrointestinal, una diarrea, o la patología es parte de ello, tendremos que cambiar la vía de administración a una vía parenteral. En cuanto a la bioequivalencia, ya hemos señalado que la bioequivalencia está dada principalmente por la fabricación del medicamento,
es la biodisponibilidad que tiene el medicamento, es decir, la disposición que tiene el medicamento estando en sangre para poder pasar a la célula, y que depende principalmente de su fabricación, que es un elemento muy importante. Otros factores que pueden modificar, en este caso, para bien o para mal, son las interacciones farmacológicas. En este sentido, habría que corregir este cuadro. Existen interacciones farmacocinéticas y existen interacciones farmacodinámicas. Sea que produzcan sinergismo o antagonismo, sinergismo que puede ser de adición o sinergismo que puede ser de potenciación cuando se multiplican los efectos. Cuando el efecto de sinergismo es por adición, solamente se produce la suma de los efectos, y en el caso de los antibióticos, la suma de los espectros, pero no existe una multiplicación de sus efectos de antibióticos o de cualquier tipo, ¿no? En este sentido vamos a mencionar una serie de ejemplos de sinergismo de adición, de sinergismo de potenciación, y también mencionar que no son raros los casos o las situaciones clínicas en las cuales se produce antagonismo, ¿no? Hemos hecho una selección muy interesante de medicamentos que producen antagonismo entre sí, y que es muy importante resaltar, ¿no? Tanto en la parte de antibióticos como en la parte de medicamentos coagulantes, ¿no? Que a veces el paciente ingiere. Existen también, dentro de los factores que modifican la acción farmacológica, dos puntos que me parecen críticos para el conocimiento del odontólogo general. Existen muchos factores que hemos mencionado, pero de todos ellos, dos de los más frecuentemente encarados en la práctica clínica son los problemas de acción farmacológica durante la gestación, de los cuales no todos son ciertos, algunos son mitos, y las interacciones medicamentosas que vamos a desarrollar de una manera más amplia. La acción farmacológica durante la gestación hay que tener en cuenta desde dos puntos de vista, de tres puntos de vista. El punto de vista del efecto medicamentoso, del efecto farmacológico, uno. Dos, de los trastornos que puedan producirse durante la gestación o del proceso de gestación. Y en tercer lugar, los daños directos que se puedan producir sobre el feto en este caso, ¿no? Son tres aspectos críticos que tenemos que tener en cuenta. Creemos equivocadamente que la función hepática, que la función renal está disminuida o por lo menos recargada hasta cierto punto en la madre gestante, ya que tiene que llevar a cabo la acción metabólica a nivel hepático, como también la eliminación y excreción de los fármacos y de todas las sustancias que ya no son necesarias para el organismo a través de la función renal, y que en la madre tiene que soportar la función y el gasto hepático y el gasto renal, en este caso, y el gasto cardíaco de ella y de su producto, es decir, del feto, ¿no? Sin embargo, la naturaleza es tan sabia que ha provisto de un mejor funcionamiento del hígado y un mejor funcionamiento del riñón durante la gestación, ¿no? Siempre y cuando se trate de un producto, es decir, de un bebé, ¿no? Cuando aumenta el número de productos, ahí sí comienza a aumentar el riesgo de la función hepática, renal y cardíaca de la madre, ¿no? Que eso es parte ya de un capítulo especial. Pero cuando hablamos de un parto único, una gestación única, no de una gestación múltiple, tenemos que tener en cuenta que los pacientes que concurren a nuestro consultorio van a realizarse tratamientos odontológicos en los cuales o vamos a aplicar anestesia local, o vamos a indicar algún analgésico, o en tercer lugar vamos a indicar de pronto algún antibiótico. No estamos hablando aquí de radiología, que es otro tema. Entonces tenemos que tener en claro la recomendación de la FDA, ¿no? La FDA, la Federal Drug Administration de Estados Unidos, ha determinado ya mediante una clasificación qué medicamentos son más recomendables, o en todo caso son menos dañinos tanto para el proceso de gestación como para el feto directamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la clasificación de la FDA, en la cual presentan 5 grupos. El tipo A, que son fármacos en donde ya existen estudios que demuestran que el medicamento es inocuo. Caso de las vitaminas, que es casi el único de los medicamentos. En el caso de odontología es el único medicamento o el único grupo de medicamentos o fármacos
que no producen, está demostrado que no producen daño durante la gestación, que son las vitaminas, ¿no? Pero en dosis clínicas. Porque lógicamente algunas vitaminas, como la vitamina A, es teratógena en dosis no clínicas, ¿no? Pueden llegar a producir hasta ausencia de cóndilo, microsomía hemifacial, etcétera. Los medicamentos o fármacos de tipo B son medicamentos en los cuales no existen estudios que demuestren que son inocuos, no existen estudios de inocuidad del medicamento, pero tampoco existe evidencia clínica que produzcan un daño potencial durante la gestación. Es una clasificación un poco ambigua. Y en estos encontramos a las penicilinas, ¿no? De espectro reducido, como la ampicilina, la amoxicilina. Encontramos como único AINE al paracetamol, y encontramos dentro de los anestésicos locales a la lidocaína. Estos no son los únicos medicamentos, son los medicamentos de uso odontológico, ¿no? Adecuados dentro de la clasificación de la FDA. En el grupo C tenemos aquellos medicamentos en donde, como dice aquí, existe evidencia clínica de trastornos durante la gestación, y ya pueden poner en riesgo el proceso de gestación. No estamos hablando de daño al feto, ¿no? Entonces aquí tenemos al resto de AINES, con excepción del paracetamol. Tenemos a la mepivacaína por el incremento potencial que produce en la presión arterial o por la dosis acumulativa que puede existir y que podría estar relacionados con casos de preeclampsia en la mujer, en gestante, ¿no? Y los otros antibióticos que no están incorporados, no están incluidos dentro del grupo B. En el grupo C tenemos ya los medicamentos o fármacos que sí producen, está demostrado que producen un daño sobre el proceso de gestación y pueden producir o inducir el aborto o daños severos a la gestante. En este caso tenemos a los aminoglucósidos por la alta concentración y por la toxicidad potencial que pueden producir a nivel renal. Tenemos también a los corticoides que pueden producir ese mismo daño, como condicionar retenciones de líquidos y condicionar situaciones de insuficiencia cardíaca. Así como también los antihipertensivos que pueden producir diferentes efectos directamente sobre la gestación. En cuanto a los medicamentos o fármacos de tipo X, están considerados todos aquellos que producen daño directo al feto, es decir, son teratógenos, entre los cuales encontramos a las sulfas por los problemas de ototoxicidad, la tetraciclina también por problemas de ototoxicidad, por deformidades en las piezas dentarias, caso de falta de calcificación e hipoplasia del esmalte, o tinciones endógenas, y la talidomida, que ya no se utiliza lógicamente como analgésico, pero en algunas situaciones clínicas, en algunos centros hospitalarios se ha venido utilizando para el tratamiento de prevención del aftas, ¿no? Entonces tenemos que también tener en cuenta cómo funcionan, por ejemplo, o qué propiedades tienen los antimicrobianos y pueden potencialmente producir trastornos durante la gestación. En primer lugar, hemos mencionado la clasificación de la FDA. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría, si no todos los medicamentos en general, atraviesan la placenta, unos en mayor o menor medida. Hay casos de medicamentos, específicamente la ampicilina, por ejemplo, en la cual, y algunas cefalosporinas, en donde la concentración fetal y la concentración en la placenta a veces es mayor incluso que la concentración sérica en la mamá gestante, ¿no? Y eso lo vamos a ver rápidamente. Tenemos que tener en cuenta que algunos medicamentos definitivamente no pueden ser utilizados durante la gestación, tetraciclinas, cloranfenicol, sulfas, ¿no? Y también tener en cuenta que también, y es una pregunta que nos hace la mamá, si cuando ya han dado a luz existe contraindicación de algún medicamento durante la lactancia, ¿no? Y la respuesta es que simplemente mientras que el niño ya nacido, el recién nacido, no tenga ningún trastorno patológico, simplemente puede recibir la mamá puede recibir cualquier medicamento, dado de que la mayoría de medicamentos que toma la mamá también van a tener concentraciones no elevadas, pero sí concentraciones clínicas que pueden ser tomadas por el niño a través de la leche. Entonces la lactancia materna sí es una vía a través de la cual el medicamento el niño puede estar recibiendo el efecto de los medicamentos que está tomando la mamá. Entonces hay un pasaje natural del medicamento a través de la barrera placentaria cuando existe la gestación, se produce la gestación, y también la mayoría de AINES, ¿no? Los AINES y los antibióticos definitivamente tienen concentraciones clínicas en la leche materna, lo cual no significa que hagan daño en el recién nacido. Aquí es un cuadro muy interesante donde vemos
que la función, cómo es que se encuentra la función hepática, el metabolismo hepático y la eliminación renal en una mamá con un solo, de un solo producto, ¿no? Uníparo, ¿no? En este caso vemos que que la función renal en general, así como la función hepática y la circulación enterohepática, que es importante para favorecer el metabolismo de los la absorción y el metabolismo de los medicamentos, está aumentado generalmente en la mamá. Puede estar reducida cuando ya el número de productos es múltiple, ¿no? Estamos hablando ya de gemelos, mellizos, trillizos, etcétera, ¿no? Cosa que estamos saliendo de lo normal. En cuanto a la farmacología, acá hay un hecho importante, ¿no? Que la vida media de algunos medicamentos puede estar aumentada, ¿no? Justamente, pero siempre y cuando haya productos múltiples, ¿no? Otra cosa importante es que en algunos casos la absorción de los medicamentos, es decir, la absorción gastrointestinal también va a estar aumentada, por lo tanto es posible que haya mayor absorción de estos medicamentos. En general, la mamá va a sufrir un incremento en el volumen plasmático, ¿no? Debido a su misma situación, lo cual en términos prácticos significa una dilución del antibiótico en el torrente sanguíneo, ¿no? El clearance es más rápido de los antimicrobianos, quiere decir que que la eliminación, la filtración glomerular está mejorada, está aumentada en la mamá. Por lo tanto, la vida media del medicamento y el tiempo de administración a veces podría ser más corto, ¿no? Y también algunas características que estamos observando en el caso del carbapenem, que nosotros no utilizamos regularmente en ontología, pero que se encuentra reducido en casi el 36% en su concentración sérica, que significa que su efecto farmacológico no sería el adecuado, ¿no? Entonces, siempre surge la pregunta si es necesario corregir la dosis durante la gestación, y eso va a depender de dos cosas: si la función renal y la función hepática está dentro de los límites normales o aumentado, tendríamos que administrar el medicamento de manera normal, ¿no? No a una mamá, por el hecho de ser gestante, no debemos de administrarle menos de la dosis la dosis clínica que nosotros recomendamos, ¿no? Es al contrario. Pero en aquellos casos comprobados de insuficiencia renal, insuficiencia hepática o algún trastorno eclámptico en el cual podamos tener que limitar, por ejemplo, el uso de vasoconstrictores en la anestesia local, salvo esas excepciones, no estamos hablando de una paciente en situaciones de normalidad. Lógicamente, en el primer trimestre siempre hay que tener cuidado, ya que en muchos casos, en países como el nuestro, la mamá no se entera que está gestando sino hasta después del segundo mes. Entonces, en general, adecuando a la clasificación de la FDA a los medicamentos o antibióticos que nosotros con mayor frecuencia utilizamos en odontología, podemos señalar o afirmar que no existe ningún antibiótico incluido en el grupo A. Es decir, no existe ningún antibiótico que se haya comprobado que es inocuo para la gestación. Todos podrían potencialmente producir algún trastorno. Estamos hablando más bien que los medicamentos de tipo B son los más adecuados. Entre ellos encontramos a las beta-lactámicos, ¿no? A la eritromicina, pero se está refiriendo no se está refiriendo a la eritromicina estolato, ¿no? Sino a la estearato. Estamos hablando también de en general de los macrólidos de segunda generación, o sea, la familia de eritromicina segunda generación. Y entre estos encontramos a los tres medicamentos conocidos como son la acitromicina, que aparece aquí, la roxitromicina y la claritromicina, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos macrólidos de segunda generación, repito, acitromicina, claritromicina y roxitromicina, tienen una característica muy particular. Cuando un fármaco alcanza el torrente sanguíneo y pasa por el hígado, que es el laboratorio del cuerpo humano, se produce el metabolismo, y el producto de degradación de este metabolismo de este fármaco se llama metabolito. Ese metabolito ya inactivo, es el metabolito de cualquier fármaco inactivo que vuelve al torrente sanguíneo pero solo para ser eliminado a través de la orina, no tiene ningún efecto clínico. La excepción son los macrólidos de segunda generación. Es decir, cuando el paciente recibe una dosis de acitromicina, de claritromicina o de roxitromicina, este metabolito, producto del metabolismo hepático, sigue teniendo efecto
terapéutico, efecto clínico, por lo cual estos medicamentos en la madre gestante deben ser administrados necesariamente cada 12 o cada 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede producir un efecto acumulativo. Igual sucede en aquellos pacientes de edad avanzada o cualquier paciente que sufra de insuficiencia hepática, ¿no? Se puede producir un efecto acumulativo y el medicamento puede alcanzar dosis tóxicas. En el grupo C encontramos, bueno, la claritronuclina se refiere a que la dilución, el metabolismo hepático tarda un poco más, ¿no? Está considerado dentro del grupo C. Encontramos a todos los aminoglucósidos y las sulfas, ¿no? En general, la más inocua de los aminoglucósidos es la gentamicina. En el caso de la canamicina y el caso de la amicacina están considerados dentro del grupo D, como vemos en el cuadro. Otra pregunta que nos hace la mamá o la familia es: doctor, ¿y el antibiótico que usted me está indicando pasará de la mamá gestante al bebé? Es decir, en términos clínicos, ¿atravesará la barrera placentaria? Y la respuesta es que sí, ¿no? Pero no todos pueden atravesar la barrera placentaria en el mismo volumen. Aquí vemos, por ejemplo, que los medicamentos o los antibióticos que pueden atravesar en más del 50% la barrera placentaria están la ampicilina, la carbenicilina, las sulfas, ¿no? Y el trimestoprim, que en nuestro medio viene combinado siempre con el sulfametoxazol, ¿no? Que es el cotrimoxazol, ¿no? El cotrimoxazol, que es la combinación de sulfametoxazol con trimetoprima. En el caso de los aminoglucósidos, metronidazol y rifampicina, que son fármacos que sí podríamos utilizar en odontología en alguna oportunidad, la relación sérica feto-madre es menor del 50%, quiere decir que solo el 50% del medicamento atraviesa la barrera placentaria. Y aquellos medicamentos en los cuales el fármaco atraviesa la barrera placentaria, pero en menor medida, es decir, menos del 50%, encontramos a las penicilinas, a la cefalotina, a la oxacilina, clindamicina y tetraciclina. Entonces acá tenemos la respuesta al paciente. ¿Qué medicamento podemos utilizar, qué antibiótico podemos utilizar con mayor seguridad durante la gestación? Encontramos a los que están en el último grupo, antibióticos del grupo B, y que tienen un tránsito transplacentario menor del 50%, repito, la penicilina, G se refiere, a la cefalotina, la oxacilina, la clindamicina y las tetraciclinas. Y para ilustrar mejor, vamos a mostrar 2 o 3 cuadros estadísticos en donde vamos a observar claramente la diferencia en los niveles de absorción del medicamento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cefalotina, vamos a ver que la concentración en el feto puede ser en algunos casos incluso mayor que en la sangre materna. En el caso de la ampicilina podría ser también en algunos casos similar, ¿no? Otra pregunta que nos hace la mamá es si el medicamento va a producir daño directo en los tejidos o va a haber problemas de metabolismo hepático. ¿Qué cosa es la toxicidad? ¿No? La toxicidad tiene dos connotaciones, ¿no? La toxicidad puede ser el daño directo a los tejidos por acumulación, ¿no? Por acumulación del medicamento, por ser dado en dosis mayores de lo normal, pero la toxicidad también se puede dar por problemas acumulativos, por un gasto hepático disminuido, ¿no? ¿A qué me refiero con gasto hepático disminuido? A que el hígado no está funcionando de forma normal, de forma adecuada. Nosotros sabemos que los medicamentos o los fármacos en general pueden ser metabolizados por oxidación, en primer lugar. En segundo lugar, por conjugación. En tercer lugar, por sulfonación. Y en cuarto lugar, por glucuronización. Entonces, repito, por oxidación, por conjugación, por sulfonación y por glucuronización. Los medicamentos que utilizamos en odontología son metabolizados por oxidación, por conjugación y por sulfonación. Nosotros no administramos ningún medicamento, felizmente, que se metabolice por glucuronización. Los medicamentos que se metabolizan por oxidación demandan menor gasto hepático, ¿no? Más gasto hepático demandan
aquellos metabolizados por conjugación y más aquellos por sulfonación. Entonces, por oxidación encontramos a las penicilinas, la ampicilina, a la amoxicilina, la penicilina G. Por conjugación encontramos a la mayoría de AINES, encontramos al paracetamol también ahí, desafortunadamente. Encontramos, por ejemplo, a las cefalosporinas, encontramos a la eritromicina, que se metaboliza por conjugación. Y luego tenemos a los fármacos que se metabolizan por sulfonación, entre los cuales encontramos aquellos que dentro de su composición, ¿no? Dentro de su composición química, contienen un radical sulfidrilo, o sea, azufre. ¿Quiénes tienen radical sulfidrilo y se metabolizan por sulfonación? Obviamente las sulfas, ¿no? El cotrimoxazol. Otro medicamento es la articaína, ¿no? Que es un núcleo pentagonal, ¿no? Que tiene un radical sulfidrilo en la parte más alta, y tenemos a los COXIP, ¿no? Es decir, aquellos analgésicos antiinflamatorios inhibidores que son inhibidores específicos de la COX-2. Entonces, repito, los tres medicamentos que se metabolizan por sulfonación de aquellos que administramos en odontología son, en primer lugar, las sulfas, o sea, el cotrimoxazol. Dentro de los anestésicos locales, solo la articaína, y dentro de los AINES, a los COXIP, ¿no? Entonces, en esa medida, los medicamentos que se metabolizan por sulfonación demandan mayor gasto hepático, es decir, exigen que el hígado tenga un funcionamiento de sus hepatocitos en mejores condiciones. Entonces, aquellas personas que sufren de un trastorno hepático o de algún grado de insuficiencia hepática, obviamente tendremos que preferir aquellos fármacos que se metabolizan por oxidación, ¿no? Y si no podemos usar esos, utilizaremos aquellos que se metabolizan por conjugación, pero ya ahí hay un problema porque va a demandar más gasto hepático, pero nunca un medicamento que se metabolice por sulfonación. Eso por un lado. Por otro lado, si hablamos de toxicidad como daño directo a los tejidos o trastornos directos al tejido, encontramos en este cuadro que, por ejemplo, las tetraciclinas son muy conocidas por producir alteraciones en la coloración de los dientes, por producir trastornos a nivel a nivel ocular, específicamente cataratas, inhiben el crecimiento óseo y producen también, en el caso nuestro, hipoplasia del esmalte, ¿no? En el caso de la estreptomicina, que ya no se usa, ¿no? En odontología por lo menos, y ha sido eliminada casi la mayoría de farmacopers, produce un daño del octavo par o el nervio auditivo. En el caso del estolato de eritromicina, no del estearato, sino del estolato, encontramos daño hepático, ¿no? Colestasis. Ojo que estamos hablando de los macrólidos de primera generación. Otros medicamentos usados en odontología, que es la sulfonamida y el trimetoprim. En el caso de la sulfonamida, puede producir anemia hemolítica en algunos casos de deficiencia específica del factor G6PD, no en todos los niños. Y la trimetoprima, que puede producir anomalías congénitas e inducir abortos, pero esto ha sido demostrado solo en animales de experimentación con dosis altas que no se utilizan en la práctica clínica. En cuanto al efecto telatógeno y a daño directo sobre el feto, encontramos a las tetraciclinas, encontramos y a los aminoglucósidos dentro de los antibióticos de uso odontológico. La isoniazida, como ustedes saben, es un medicamento, un antibiótico que se utiliza para el tratamiento de tuberculosis pulmonar, ¿no? Pero las tetraciclinas sí creo que son aquellos medicamentos muy conocidos por producir no solo trastornos de toxicidad en la gestante, sino también problemas en la dentición y trastorno en el desarrollo de los huesos en el niño. Finalmente, hablar un poco sobre interacciones medicamentosas. Las interacciones medicamentosas se refieren específicamente a que la administración simultánea de dos o más medicamentos pueden producir una suma de los efectos o una neutralización de los efectos, ¿no? En cuyo caso hablamos en primer lugar del sinergismo y en segundo caso hablamos del antagonismo en sus diversas presentaciones. Algunas de las combinaciones farmacéuticas más utilizadas en odontología han sido el diclofenaco y el paracetamol, conocidos por el sinergismo de potenciación, el uso de opioides con AINES, que se llama terapia multimodal, que constituye una herramienta muy importante en el tratamiento del dolor posoperatorio, el uso de agentes oxidantes combinados con otras sustancias. Agentes oxidantes nos referimos a la vitamina C principalmente, no me estoy refiriendo necesariamente al magnesio, ¿no?
También tenemos la combinación de AINES y complejo B para el uso, para el tratamiento de dolores crónicos, ¿no? Y también vamos a ver como antialodínicos para disminuir la intensidad del dolor en algunos casos, ¿no? Y otra combinación conocida que es un sinergismo de adición solamente, que es la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico, y en otras esferas del conocimiento, en otras especialidades como en otorrinolaringología, que utilizan la combinación, y también en neumología, que utilizan la combinación de ampicilina con sulbactam, ¿no? Que son los ejemplos más conocidos, pero ese es también un sinergismo de adición. En cuanto a las vitaminas, ¿no? Que son agentes antioxidantes en algunos casos, caso de la vitamina C, nos vamos a referir a aquellas que se pueden combinar. Estamos hablando de interacciones medicamentosas. El uso de analgésicos con vitamina B es una, una combinación bastante conocida históricamente. No voy a mencionar nombres comerciales, que se ha utilizado para el manejo de neuritis, de neuralgias, para favorecer la regeneración de la vaina de mielina, para disminuir el riesgo potencial de necrosis ¿cómo se llama?, del axón, y que de manera inversa, de manera positiva, se utilizan para el tratamiento del dolor crónico, ¿no? Para el dolor tenemos que distinguir que una cosa es manejar dolor crónico y otra cosa es el tratamiento del dolor agudo, ¿no? Dolor agudo o dolor posoperatorio, pulpitis, periodontitis, etcétera, ¿no? Problemas odontológicos. Los problemas de dolor crónico se refieren a las neuritis, a las neuralgias, nos estamos refiriendo a la artritis reumatoide, algunas colagenopatías que cursan con dolor crónico, ¿no? Entonces, los estudios en dolor crónico han permitido evidenciar que algunas vitaminas del complejo B pueden tener un efecto beneficioso sobre algunos receptores del dolor, ¿no? Es decir, los nociceptores. Se ha demostrado, por ejemplo, que el complejo B, algunas vitaminas del complejo B, caso del B1, B6, B12, tiene un efecto antinociceptivo, es decir, disminuyen la sensibilidad de los nociceptores. Por lo tanto, ante una medicación previa con vitamina B, unos 7 a 10 días antes, los nociceptores tendrían menos sensibilización durante un episodio traumático. En pocas palabras, habrían menos receptores nociceptivos sensibilizados y el paciente sentiría menos intensidad de dolor. No es un analgésico, disminuye el riesgo potencial de dolor. Algunos efectos analgésicos ya han sido estudiados, ¿no? Tanto con la combinación de opioides como solamente con el uso de analgésicos, ¿no? Históricamente se utiliza para el tratamiento de lumbalgia, dismenorrea, dolor posquirúrgico, dolor posoperatorio, sobre todo en aquellos dolores de mayor intensidad, ¿no? Los estudios en seres humanos son categóricos, hay muchísimos, hay cientos, ¿no? Para el tratamiento de diferentes tipos de dolor crónico principalmente, ¿no? Estos son dolores crónicos, patologías que cursan con dolor crónico. Y en odontología son pocos los estudios, debido a que no es que no sea importante, lo que sucede es que el tiempo de cicatrización de los tejidos blandos en odontología es muy corto y no da tiempo muchas veces a poder evidenciar un efecto beneficioso, ¿no? Sin embargo, hay unos estudios que estamos viendo aquí, publicados en el Journal de Periodontología, donde finalmente concluyen que el complejo B suplementario en combinación con otras sustancias pueden disminuir sustantivamente o significativamente la intensidad de dolor y favorecer la cicatrización de los tejidos periodontales, ¿no? Otros estudios, ¿no?, muestran, este es un informe clínico, no es un estudio, no es un ensayo clínico, muestra el tratamiento o el uso, perdón, de vitamina B1, B6 y B12 en dolores crónicos, pacientes con neuralgia, y para el tratamiento del dolor, para disminuir el riesgo de hiperalgesia, ¿no? La hiperalgesia, aunque no es el tema el día de hoy, se produce cuando el paciente experimenta un traumatismo intenso, extracción de un tercer molar, que es el modelo del dolor dental, o situaciones más graves en las cuales se produce una liberación de prostaglandinas a nivel local, donde se ha producido el traumatismo, y también liberación de prostaglandinas en el asta posterior de la médula, con lo cual se incrementa, se potencia la intensidad del dolor. Ese incremento geométrico de la intensidad de dolor se llama hiperalgesia, es decir, al paciente en lugar que le duela como 5, le duele como 10, ¿no? Pero eso se produce solo en dolores postraumáticos intensos. En estos casos
se ha comprobado, o se ha reportado en todo caso, que la vitamina B1, por ejemplo, puede producir un efecto antialodínico, o sea, la alodinia es la persistencia de dolor después de haber cicatrizado el tejido, justamente porque se siguen produciendo prostaglandinas en el asta posterior de la médula. Es también hiperalgésico por el mismo mecanismo y es antinociceptivo porque disminuye la intensidad, disminuye la capacidad sensibilizadora de los nociceptores cuando este medicamento, cuando esta vitamina B es administrada 7 a 10 días antes de la cirugía, ¿no? También produce un efecto sinérgico con algunas sustancias, ¿no? Y que permite que también pueda ser utilizado para otros tipos de dolor crónico. En cuanto al efecto nociceptivo, dice que algunos estudios, de Wong, por ejemplo, señala que se produce una reducción de la respuesta de las neuronas del tálamo al estímulo nociceptivo. Quiere decir que la información del nociceptor a nivel local es enviada a través de las neuronas aferentes al tálamo, y en el tálamo se bloquea la intensidad o la cantidad de respuesta que se devuelve a la zona local, y por lo tanto el paciente presenta menos dolor, ¿no? Esto podría atribuirse como un efecto analgésico central, ¿no? Que es algo similar a lo que producen los opioides, ¿no? Aunque en menor proporción. Entonces, en general, hay estudios que muestran que el complejo B puede reducir, pues, efectivamente el dolor causado por lesión neuronal sensitiva, y si esto es administrado, porque hay en el mercado complejo B con analgésicos, ¿no? Específicamente con con diclofenaco, ¿no? Y que pueden ser muy beneficiosos para disminuir el dolor posoperatorio, ¿no? Acá hay un estudio que muestra Reyes García, que muestra el efecto de la cianocobalamina disminuyendo, o sea, inhibiendo el factor alfa de necrosis tumoral. Es decir, en este caso se produce una mejor cicatrización de los tejidos, ¿no? Favorece la cicatrización de los tejidos. En cuanto a algunas combinaciones farmacéuticas, para terminar, hemos hecho una síntesis de los principales casos, ¿no? Situaciones en las cuales podemos utilizar, o se dan casos de que el paciente esté haciendo uso de un medicamento por otras razones, y nosotros le indicamos un analgésico, un antiinflamatorio, o le indicamos un antibiótico, y podemos estar generando beneficio o daño, ¿no? En el caso del sinergismo hemos dicho que es el incremento de los efectos, ¿no?, beneficiosos cuando se combinan o se mezclan, que no es lo mismo, cuando se combinan o se mezclan dos fármacos, ¿no? Ya hemos mencionado la amoxicilina con ácido clavulánico, sinergismo de adición, ampicilina con sulbactam, un AINE con complejo B, y hemos hecho la explicación previa, un AINE con dexametasona, y hablando de uso tópico, para el tratamiento de aleolitis seca, por ejemplo, el uso de óxido de zinc con bálsamo del Perú en lugar del eugenol, porque el eugenol es una sustancia astringente que produce necrosis, y el bálsamo del Perú más bien es un agente cicatrizante, es un agente antibacteriano leve, ¿no? O igual la combinación de óxido de zinc con iodoformo y bálsamo del Perú, pero en este caso hablamos que la proporción de óxido de zinc con el iodoformo es de 4 a 1, 4 partes de óxido de zinc, una parte de iodoformo, ¿no? Y si fuera 5 a 1 mejor. Otros casos de sinergismo, pero ya de potenciación, donde se produce ya no la suma, ¿no?, sino la multiplicación de los efectos, encontramos cuando administramos, el medicamento al paciente penicilina con aminoglucósidos, pero siempre y cuando los medicamentos no se mezclen, es decir, sea aplicado en momentos distintos, o se ha administrado por vía intramuscular en lados diferentes de la nalga del paciente, ¿no?, en el lado derecho y en el lado izquierdo. No estoy diciendo que la penicilina se mezcle, ¿no?, en un solo compuesto para ser inyectado. Eso más bien produce precipitación de los dos antibióticos, y hay sinergismo y hay antagonismo, ¿no? No hay absorción del medicamento. Luego, otro ejemplo conocido en el mercado, que es tan conocido, el sulfametoxazol con trimetoprima, que es tan conocido que el nombre comercial es de cotrimoxazol, ¿no? Y luego tenemos la combinación de AINES con opioides, que es tramadol, ¿no?, se llama terapia multimodal, cuando existe en el mercado ya el tramadol combinado con paracetamol, en algunos países con ibuprofeno, y en otros y también la combinación de tramadol con ketorolaco, ¿no? En nuestro medio, en el Perú, solo existe, o ha persistido, ha quedado en el mercado,
el tramadol de 37.5 miligramos con 500 miligramos de paracetamol, ¿no? O sea, tramadol con paracetamol. En el caso de los antibióticos, el uso de la combinación de medicamentos antibióticos es para, en algunos casos, contrarrestar el efecto de resistencia bacteriana, ¿no? La resistencia bacteriana consiste en que la bacteria o las bacterias comienzan a producir sustancias que inactivan o que destruyen directamente la molécula del antibiótico. Una de las más conocidas es la beta-lactamasa, que no es la única. También existe la streptomicina estearasa, ¿no? Que es una enzima que producen algunas bacterias para neutralizar o para producir resistencia a la eritromicina, pero el caso más conocido y más difundido es el de la beta-lactamasa, ¿no? Entonces, que inactiva o a veces destruye algunos segmentos del anillo beta-lactámico y por ese mecanismo supuestamente los antibióticos que poseen anillo beta-lactámico son destruidos, ¿no? En el tiempo se ha descubierto, ¿no? Y se han identificado decenas de cepas de bacterias que producen inhibición de la beta-lactamasa, pero que también producen, y que produciendo la beta-lactamasa inhiben también otros antibióticos que no necesariamente tienen anillo beta-lactámico, ¿no? Y eso vamos a mencionar, como por ejemplo sucede en el caso de algunas formas de beta-lactamasa que inactivan al ácido clavulánico, ¿no? Cuando sabemos que el ácido clavulánico no es una penicilina, está mezclado con la penicilina, pero no es una penicilina. Entonces, ¿cómo es que una beta-lactamasa o una bacteria productora de beta-lactamasa puede inactivar, en este caso, a un ácido clavulánico? En el tiempo se ha estudiado este mecanismo al cual se le ha llamado conjugación. La conjugación, como vemos aquí en la diapositiva, ¿no?, consiste en la reproducción sexual de las bacterias, ¿no? O sea, las bacterias no se dividen en dos mágicamente, ¿no?, como nos han enseñado seguramente en algunos cursos de pregrado. Las bacterias tienen también una reproducción de tipo sexual a través de un elemento llamado el pelo sexual, que como vemos en la diapositiva, se une el pelo sexual de una bacteria a otra e intercambian elementos genéticos, ¿no? En este caso, el círculo de color verde representa a la carga genética, ¿no?, de esta bacteria que posee el factor de resistencia a un antibiótico. Y cuando se reproduce, se une sexualmente a otra bacteria y se forma una nueva generación de bacterias, esta nueva generación de bacterias puede tener el factor de resistencia bacteriana. Entonces, esta nueva cepa o estas nuevas cepas de bacterias, estas nuevas generaciones de bacterias que nunca estuvieron en contacto con alguna de las penicilinas o cualquier antibiótico, terminan desarrollando el factor de resistencia. ¿Y eso por qué ha sucedido? Porque ha sido transmitida esa información genética a través de una vía de transmisión sexual entre bacterias, ¿no? Y eso se le llama conjugación. En resumen, la investigación, los investigadores han llegado a identificar decenas de beta-lactamasa, de las cuales 18 o 19 tienen un efecto clínico nocivo, ¿no?, entre las cuales son tantas que han sido agrupadas en cuatro grupos, ¿no? El grupo 1, llamado las cefalosporinasas no susceptibles al ácido clavulánico, fíjense ustedes, ¿no? Tenemos a las penicililasas y cefalosporinasas sensibles al ácido clavulánico. Eso es lo que mencionaba hace un rato. Es decir, que hay bacterias que son sensibles y otras que no son sensibles al ácido clavulánico porque producen beta-lactamasa, pero el ácido clavulánico no es una molécula que tenga dentro de su composición un anillo beta-lactámico. Tenemos a las del grupo 3, llamadas penicililasas, productoras de penicilasas, cefalosporinasas y carbanepenasas, ¿no? Y el cuarto grupo, llamado penicilasas no susceptibles específicamente al ácido clavulánico. Entonces encontramos pues que no existe una, sino múltiples bacterias que producen sustancias que producen resistencia bacteriana y no necesariamente o no exclusivamente a la beta-lactamasa. Incluso existe un grupo de beta-lactamasas llamadas beta-lactamasas de espectro ampliado, o también llamadas beta-lactamasas de espectro expandido, ¿no? Sus siglas en la literatura de internet es BLE, B labial L, E, E,
o B labial LEA, o sea, beta-lactamasa de espectro ampliado o beta-lactamasa de espectro expandido. Y son justamente algunas de las cuales estamos mostrando en esta diapositiva. Es decir, son beta-lactamasas que tienen la particularidad de inhibir a otros antibióticos que no necesariamente tienen un anillo beta-lactámico. En el caso contrario, estamos hablando ya del antagonismo, porque encontramos en nuestra práctica clínica que el odontólogo, y ese es uno de los objetivos de esta clase, que el odontólogo de práctica general sepa que los antibióticos o los medicamentos que usa a diario también pueden tener problemas de antagonismo con otros medicamentos. Y hemos dicho, el antagonismo de penicilinas con aminoglucósidos solo se da cuando mezclamos las ampollas en una jeringa que la queremos aplicar para disminuir el dolor en el paciente. Lo que estamos haciendo es aplicarle agua, no un placebo. Entonces, eso nunca se debe hacer. Luego tenemos la administración de penicilinas con tetraciclinas, ¿no? O sea, que tome 2 tabletas, donde se va a producir una inhibición por competición del segundo fármaco ingerido. Es el que primero llegue, va a ser absorbido por la vía gastrointestinal y llegar al torrente sanguíneo, y la que llegue después simplemente no va a ser absorbida y se va a eliminar por la vía fecal. En el caso de la ampicilina o la amoxicilina, cuando el paciente, o la paciente en este caso, está haciendo uso de anticonceptivos orales, también puede producir trastornos porque interrumpe la circulación enterohepática y, conclusión, se va a producir un fracaso de la anticoncepción, ¿no? Entonces, en ese caso, si el que primero llega, el primer medicamento que se ingiere es la ampicilina o la amoxicilina y después el anticonceptivo oral, no va a haber efecto anticonceptivo y la señora puede resultar gestando, ¿no? En el caso de del uso de la ampicilina o la amoxicilina en un paciente que esté haciendo uso de anticoagulantes orales, también va a haber una alteración de la flora bacteriana y va a haber un riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque va a haber una inhibición por competición. El primero que llegue se absorbe, el que llegue después no va a tener el mismo efecto, ¿no? Pacientes que ingieren warfarina, por ejemplo, ¿no? En el caso del uso de ciprofloxacina o de la misma familia norfloxacina o perfloxacina, con la warfarina también va a haber una inhibición de la metabolización, produciendo efectos tóxicos del fármaco objeto. Quiere decir que uno de los dos se va a metabolizar más rápidamente y el otro no va se va a inhibir el metabolismo de uno de ellos y se va a producir o se puede producir un efecto acumulativo y una toxicidad, ¿no? Y si acaso el segundo en retardarse la metabolización o no metabolizarse fuera la warfarina, se puede producir un efecto, un sangrado, una hemorragia severa en el paciente, ¿no? Igual, cosa similar puede producirse cuando estos mismos antibióticos, ciprofloxacina y familia, con la teofilina, en aquellos pacientes que hacen uso de estos medicamentos por asma, ¿no? Es un tratamiento de asma con teofilina y algunos problemas respiratorios. En el caso que el paciente haga uso de claritromicina o eritromicina, es decir, cualquier macrólido de primera o segunda generación, y que el paciente esté haciendo uso de la warfarina, también se va a producir el mismo problema de toxicidad, o en el caso de la warfarina, de un exceso de sangrado, con lo cual se va a producir una hemorragia en el paciente. En el caso de la eritromicina o la claritromicina también existe un problema similar de fracaso de la anticoncepción cuando se usa conjuntamente con los anticonceptivos orales, ¿no? Es decir, para sintetizar este cuadro, debemos tener mucho cuidado en recomendar a la paciente que utiliza anticonceptivos orales que no tome simultáneamente la ampicilina, la amoxicilina o la eritromicina cuando está haciendo uso de los anticonceptivos. En todo caso, que use durante ese tiempo, porque es necesario el antibiótico, que utilice otros métodos anticonceptivos, pero que no se confíe el anticonceptivo oral porque no va a ser realmente ningún efecto. En el caso de otros ejemplos, ya hablando de analgésicos, acá vemos de antibióticos antimicóticos, encontramos que el fluconazol o el ketoconazol, que son los más utilizados, podemos encontrar un antagonismo con la warfarina. Igual va a haber inhibición del metabolismo de alguno de los dos, ¿no? Y por lo tanto se va a producir un efecto acumulativo. En el caso del si el que se acumula es el ketoconazol, va a haber un problema de toxicidad. Si el que se acumula en la warfarina, se va a producir una hemorragia. En el caso de la combinación de de clindamicina con eritromicina, o cualquier, en general, la clindamicina con
cualquier macrólido o con el metronidazol, también va a haber antagonismo. ¿Por qué? Esto sí, estamos hablando, estos tres últimos ejemplos que vamos a mencionar se refieren a un antagonismo durante la farmacodinamia, es decir, ya son, y los anteriores fueron antagonismos farmacocinéticos, es decir, trastornos durante la absorción del medicamento y su llegada al torrente sanguíneo. En estos tres últimos casos estamos hablando que los antibióticos se antagonizan porque utilizan el mismo lugar blanco, el mismo lugar de la bacteria, en este caso, donde se tienen que fijar y producir la destrucción de la bacteria, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando que estos medicamentos compiten por el mismo sitio de unión en los ribosomas de la bacteria. Entonces, el primero que llegue es el que va a producir el efecto. El segundo, aún alcanzando altas dosis o altas concentraciones séricas de uno de los dos, en realidad solamente uno de ellos, el que llegue primero, va a ser absorbido y va a producir el efecto antibacteriano directamente sobre la bacteria, valga la redundancia, ¿no? En el caso de la combinación, del uso simultáneo, no la combinación, el uso simultáneo de ciprofloxacina con cloranfenicol, que en ontología es raro, porque en ontología no usamos el cloranfenicol, se puede producir también un aumento de la toxicidad porque se produce una inhibición del metabolismo de cualquiera de los dos, ¿no? Finalmente tenemos la combinación de tetraciclina con furosemida, que produce en este caso un aumento de la toxicidad vestibular, se refiere al oído interno, y que hay que evitar la administración de los dos medicamentos a la misma vez, ¿no? ¿Y por qué la furosemida, que es una sustancia que se utiliza para eliminar líquidos, ¿no? Que pueden utilizar de urgencia aquellas personas que sufren de retención urinaria, que sufren de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Porque en estos tiempos estamos viendo con mayor frecuencia que los jóvenes que van al gimnasio quieren eliminar líquidos, o sea, disminuir de peso rápidamente, y uno de los malos usos de los fármacos, de la automedicación, es tomar furosemida, ¿no? En ese sentido, hay que preguntar bien al muchacho, al joven, si está haciendo uso de estos medicamentos y no administrarle tetraciclina, ¿no? Porque se pueden producir efectos nocivos de toxicidad a nivel del oído interno, y eso puede ser drástico, puede ser muy peligroso para la salud y la acústica, ¿no? La audición, perdón, del paciente. También tenemos otros casos adicionales en los cuales, por ejemplo, hacemos uso simultáneo de un AINE con ciprofloxacina, en el cual puede haber incremento de riesgo de toxicidad sobre el sistema nervioso central y el paciente pueda presentar convulsiones, ¿no? Y esto es muy fácil porque decimos que tiene que ver un antibiótico con un AINE, ¿no? Es fácil equivocarse. Atención entonces a no usar AINE conjuntamente con ciprofloxacina, ¿no? Igualmente, el AINE con la warfarina también va a producir un efecto tóxico acumulativo cuando no se elimina uno de ellos, por mecanismos que ya hemos explicado anteriormente. En el caso del uso del ácido acetilsalicílico, está prohibido en pacientes que ingieren warfarina, porque la warfarina altera el mecanismo de coagulación, ¿no? Y el ácido acetilsalicílico altera la agregación plaquetaria. Por lo tanto, los dos mecanismos naturales de hemostasia que tiene la persona, que tiene el paciente, que son la agregación plaquetaria, tiempo de sangría, y la cascada de la coagulación, tiempo de coagulación, van a estar alteradas y pueden producir daños no solamente tóxicos, sino también sangrado espontáneo por la mucosa gástrica o todo el tracto gastrointestinal, y producir la muerte por shock hipovolémico del paciente, ¿no? Y finalmente la lidocaína como fármacos antiarrítmicos, porque puede producir una depresión exagerada en aquellos pacientes, lógicamente, que sufran de arritmia. Esto no es para todos los pacientes, sino solo para aquellos pacientes que sufran de arritmia y que hagan uso de fármacos antiarrítmicos. En conclusión, podemos afirmar que la prescripción de fármacos requiere, obviamente, de parte del odontólogo general, un estudio minucioso del paciente, así como de todas las propiedades positivas como nocivas de los medicamentos que estamos administrando. Las combinaciones farmacológicas, si están bien aplicadas, si están bien estudiadas, van a ser de mucho beneficio para el paciente. Tenemos que distinguir entre, como dice acá, entre la inflamación postoperatoria y asociada a infecciones, porque no está permitido, está limitado en todo caso el uso de antiinflamatorios en pacientes con infecciones.
El uso de fármacos durante la gestación, hemos dicho, hay que hacerlo de acuerdo a los protocolos, tomando siempre como referencia la clasificación de la FDA, tomando como referencia el número de productos o de efectos que esté gestando la mamá, teniendo en cuenta también el tipo de metabolismo del medicamento o fármaco que estamos utilizando. Y en general, creo que la última conclusión es la más simple, pero la más importante. No existe pues una receta de cocina para prescribir cualquier tipo de medicamento, sea combinados o sea solos, ¿no? Realmente aquí juega el conocimiento del medicamento, la evaluación del paciente, la ética del profesional y sobre todo el conocimiento integral que tengamos nosotros de nuestra profesión. Esperamos que en esta oportunidad haya sido de atención importante esta clase y que sea pues parte no de una conferencia, de un curso, ni de una clase, sino que sea parte del día a día de todos los odontólogos generales de todo el Perú. Buenos días.